Muchos quieren despertar, pero casi nadie se detiene a mirar desde dónde está mirando. Y ese es el primer punto incómodo que casi nadie quiere enfrentar. Porque no suena espiritual, no suena elevado, no suena como progreso. Suena simple, y lo simple suele ser lo más difícil de ver. No estás dormido, pero tampoco estás realmente aquí. Estás funcionando. Funcionando según hábitos internos, según interpretaciones repetidas, según una forma de mirar la vida que se volvió tan familiar que ya ni la cuestionas. Te levantas, piensas, reaccionas, decides, y llamas a eso ser tú. Pero rara vez te preguntas desde dónde estás observando todo eso. La mayoría de las personas cree que despertar es adquirir algo nuevo, una idea, un conocimiento, una explicación más profunda, pero siguen mirando desde el mismo lugar interno. Cambian conceptos, pero no cambian la mirada. Y por eso, todo se repite. No porque la vida sea injusta, no porque el universo no responda, no porque falte esfuerzo, sino porque el observador sigue intacto. Ese es el punto que casi nadie quiere tocar. Porque no se puede decorar, no se puede romantizar, no se puede vender como una promesa. Antes de hablar de despertar, expansión o conciencia, hay algo mucho más incómodo que mirar. El lugar desde donde observas tu propia vida. Y ese lugar no es neutral. Está cargado de memoria, de experiencias pasadas, de conclusiones silenciosas que tomaste hace años y que nunca volviste a revisar. No ves la realidad como es, ves la realidad filtrada. Filtrada por expectativas, por miedos normalizados, por ideas que un día te protegieron, pero que hoy solo repiten el mismo ciclo. Dos personas pueden vivir la misma situación. Una se siente atrapada, la otra se transforma. El evento es el mismo, el observador no. Y aquí aparece una verdad que incomoda al ego. No es falta de información, es exceso de interpretación. Interpretas lo que dicen los demás, interpretas lo que te sucede, interpretas incluso lo que sientes, y rara vez miras sin traducir. Por eso, muchos dicen que buscan despertar, pero pasan la vida buscando señales, técnicas, confirmaciones. Buscan algo afuera que les evite mirar adentro. Porque mirar desde donde miras cambia todo. Cuando miras desde la herida, todo se siente como amenaza. Cuando miras desde la carencia, todo parece insuficiente. Cuando miras desde la defensa, todo se vuelve ataque. Y mientras ese punto interno no cambia, la realidad solo confirma lo mismo. No importa cuántos libros leas, no importa cuántos conceptos repitas, no importa cuántas veces digas que estás consciente. La realidad no responde a lo que dices, responde al lugar silencioso desde donde observas. Y ese lugar se sostiene incluso cuando no estás pensando en nada. Ese es el verdadero automatismo. No es estar distraído, es mirar siempre desde el mismo punto sin darte cuenta. Por eso muchas personas no viven su vida, la interpretan. Y confunden interpretación con experiencia. Aquí viene una verdad clave. El problema no es lo que miras, es desde dónde lo miras. Mientras sigas mirando tu vida desde el mismo lugar interno, todo cambio será superficial. Cambiarás escenarios, cambiarás personas, cambiarás metas, pero no cambiará la sensación de fondo, porque el observador sigue siendo el mismo.
Y no hay técnica que pueda reemplazar eso. No hay método que lo salte. No hay atajo espiritual. Solo hay conciencia. Conciencia de ese punto interno que decide antes de que decidas, que interpreta antes de que pienses, que reacciona antes de que actúes. La mayoría no está ausente, está en automático. Automático no significa inconsciente, significa no cuestionar desde dónde miras. Y aquí es donde muchas personas se incomodan, porque se dan cuenta de algo simple y brutal. Han pasado años buscando respuestas, cuando lo único que nunca miraron fue su propio punto de observación. Si esto está resonando contigo, escribe ahora mismo en los comentarios. No estaba ausente, estaba en automático. No para nadie más, para ti. Porque nombrar la verdad rompe ciclos invisibles. Y lo que no se nombra, se repite. Seguimos. Mientras no cambies el lugar desde donde observas, seguirás creyendo que la vida es el problema. Seguirás esperando que algo afuera se ordene primero. Seguirás buscando señales, momentos, permisos. Pero la realidad no funciona así. La realidad responde cuando el observador cambia, no cuando entiende, no cuando desea, no cuando espera. Cuando cambia. Y ese cambio no es ruidoso, no es dramático, no es visible. Es interno, silencioso, casi imperceptible. Por eso, casi nadie lo hace. Porque no da identidad, no da historia, no da narrativa. Solo da verdad. Y mirar la verdad sin interpretación es el inicio de todo lo que llaman despertar. Aquí no hay promesa, no hay método, no hay ejercicio. Solo una invitación clara y directa. Antes de intentar cambiar tu vida, mira desde dónde la estás mirando. Nada más. La mayoría de las personas cree que está viendo la vida tal como es, pero lo que realmente ve es una interpretación que aprendió a repetir. No fue una decisión consciente, fue una adaptación. Aprendiste a mirar así para sobrevivir, para encajar, para no sentir demasiado, para no decepcionarte otra vez. Y con el tiempo, ese modo de observar se volvió normal. Tan normal que ya ni lo notas. Ese es el verdadero automatismo. No es estar distraído, es mirar siempre desde el mismo lugar interno y creer que eso es la realidad. Por eso muchas personas dicen que la vida es dura, injusta, confusa o pesada. No porque lo sea en sí misma, sino porque la están mirando desde un punto cansado. Un punto que ya espera poco, que ya se protege antes de abrirse, que ya interpreta antes de escuchar. Y mientras ese punto interno no cambia, nada cambia de verdad. Puedes mejorar algunas cosas, puedes ajustar detalles, puedes incluso sentir pequeños alivios temporales, pero la sensación de fondo sigue siendo la misma. Porque no es la vida la que pesa, es el lugar desde donde la sostienes. Aquí hay algo que casi nadie se atreve a admitir. La mayoría no vive en el presente. Vive en una lectura constante del pasado proyectada hacia adelante. Mira lo que le pasa y de inmediato lo conecta con lo que ya pasó antes, con lo que teme que vuelva a pasar, con lo que cree que siempre pasa. Eso no es conciencia, eso es repetición. Y no se rompe con fuerza de voluntad, no se rompe entendiendo más conceptos, no se rompe buscando experiencias nuevas. Se rompe cuando el observador se vuelve visible para sí mismo. Cuando te das cuenta de que hay un lugar en ti que siempre está mirando, evaluando, midiendo, comparando, incluso cuando dices que estás tranquilo. Ese lugar no descansa, no porque la vida no se lo permita, sino porque no sabe cómo soltar. Y mientras ese punto interno sigue activo,
todo se filtra por ahí. Por eso incluso los momentos buenos se sienten incompletos, porque ya están siendo observados desde la expectativa de que algo falte. Aquí aparece un error muy común. Las personas creen que tienen que cambiar lo que sienten. Creen que tienen que pensar distinto. Creen que tienen que elevar algo. Pero no se dan cuenta de que todo eso sigue ocurriendo dentro del mismo marco de observación. Es como cambiar los muebles sin cambiar la habitación. Todo sigue siendo interpretado desde el mismo ángulo. Y la realidad responde a ese ángulo, no a la intención. La realidad no responde a lo que deseas conscientemente. Responde a la postura interna que mantienes cuando nadie te está mirando. Cuando no estás hablando de espiritualidad. Cuando no estás intentando ser mejor. Ahí se define todo. Ese es el punto que decide. Por eso no hay nada más transformador que darte cuenta de esto sin intentar corregirlo de inmediato. Solo verlo. Ver desde dónde miras. Ver cómo interpretas. Ver qué esperas incluso cuando dices que no esperas nada. Ese acto de ver ya es un cambio, porque rompe la identificación total con el automatismo. Ya no eres solo la reacción, empiezas a notar al que reacciona. Y esa distancia mínima es poderosa. No porque te haga especial, sino porque te devuelve presencia. Aquí hay algo importante. Cuando empiezas a mirar desde otro lugar, no te vuelves indiferente, no te vuelves frío, no te desconectas de la vida. Al contrario, empiezas a vivirla sin tanto ruido interno, sin tantas conclusiones adelantadas, sin tanto peso innecesario. Pero ese cambio no ocurre porque lo busques. Ocurre cuando dejas de huir del punto desde donde miras. Muchas personas no quieren mirar ahí porque descubren algo incómodo. Descubren que llevan años sosteniendo la misma postura interna, el mismo gesto invisible, la misma manera de estar frente a la vida. Y eso duele. No porque esté mal, sino porque rompe la historia que se contaban sobre sí mismas. La historia de que estaban buscando, de que estaban en proceso, de que estaban despertando, cuando en realidad estaban repitiendo. Y no hay culpa en eso, solo hay honestidad. Si esta parte del mensaje te está tocando, escribe en los comentarios una sola frase. Estoy mirando desde otro lugar. No como afirmación mágica, sino como reconocimiento consciente. Porque cuando reconoces desde dónde miras, ya no estás completamente atrapado ahí. Seguimos. El observador no es algo místico, no es una entidad, no es un concepto abstracto. Es simplemente el punto interno desde el cual interpretas lo que ocurre. Ese punto se formó con el tiempo, con experiencias, con adaptaciones, con silencios. Y por eso no se mueve con órdenes. No responde a frases positivas, no responde a exigencias, responde a la claridad. Cuando ves que estás mirando desde el miedo, algo se afloja. Cuando ves que estás mirando desde la expectativa, algo se suelta. Cuando ves que estás mirando desde la defensa, algo se relaja. No porque lo fuerces, sino porque ya no eres inconsciente de ello. La inconsciencia sostiene el automatismo. La observación lo disuelve. Por eso este mensaje no te pide que hagas nada. No te da ejercicios. No te propone técnicas. Solo te invita a algo más radical. Ver. Ver cómo miras cuando algo no sale como esperabas. Ver cómo miras cuando alguien no responde como querías. Ver cómo miras cuando la vida no confirma tu historia. Ahí está todo. Mientras sigas mirando desde el mismo lugar, seguirás llamando destino a lo que es hábito. Seguirás llamando bloqueo a lo que es postura interna. Seguirás llamando falta de suerte a lo que es repetición perceptiva. Pero cuando el punto desde donde miras cambia, incluso un poco, la realidad empieza a responder distinto. No de forma mágica, no de forma instantánea, de forma coherente. Porque ya no estás interfiriendo tanto con interpretación constante.
La vida no necesita que la controles. Necesita que dejes de mirarla siempre desde el mismo lugar. Y ese es un acto profundamente adulto. No tiene brillo, no tiene promesa, no tiene espectáculo. Tiene verdad. Y la verdad, cuando es vista sin interpretación, siempre transforma. Sin esfuerzo, sin lucha, sin ruido, solo presencia. Hay un momento silencioso en el que algo empieza a cambiar. No es cuando entiendes más. No es cuando lees algo nuevo. No es cuando te convences de que ahora sí. Es cuando te das cuenta de que has estado mirando tu vida desde el mismo lugar durante mucho tiempo. No porque seas limitado, no porque estés cerrado, sino porque ese punto interno se volvió cómodo, familiar. Ese lugar desde donde miras no es malo. Fue útil. Te ayudó a adaptarte. Te protegió cuando no sabías cómo sostener ciertas cosas. Pero lo que fue protección, con el tiempo se volvió filtro. Y ese filtro empezó a decidir por ti. Decide cómo interpretas una mirada, cómo escuchas una palabra, cómo anticipas una reacción, cómo lees el silencio. Y sin darte cuenta, ya no ves lo que está pasando. Ves lo que ese punto interno espera que pase. Por eso muchas personas sienten que la vida siempre responde igual. No porque la vida sea repetitiva, sino porque el observador nunca se movió. Aquí hay algo que cambia profundamente cuando lo ves de verdad. El observador no necesita ser eliminado. No necesita ser corregido. No necesita ser combatido. Solo necesita ser visto. Mientras no lo ves, gobierna. Cuando lo ves, pierde rigidez. Y eso no ocurre con esfuerzo. Ocurre con claridad. Claridad de darte cuenta de desde dónde estás interpretando incluso este mensaje. Desde dónde escuchas cuando alguien habla. Desde dónde decides cuando algo no sale como esperabas. Ese punto interno siempre está activo. Incluso cuando dices que estás tranquilo. Incluso cuando crees que ya lo superaste. Incluso cuando afirmas que ya no te importa. Porque no se trata de lo que dices. Se trata del lugar desde donde miras cuando nadie te observa. Ahí no hay discurso. Ahí no hay personaje. Ahí no hay espiritualidad. Solo hay postura interna. Y esa postura define tu experiencia del mundo. Aquí aparece una verdad que casi nadie quiere aceptar. Mientras sigas mirando desde el mismo lugar, seguirás llamando proceso a la repetición. Seguirás llamando bloqueo a la resistencia interna. Seguirás llamando destino a lo que es hábito perceptivo. Y no hay nada de malo en eso, hasta que lo ves. Porque cuando lo ves, ya no puedes fingir que no está ahí. Empiezas a notar cómo interpretas antes de sentir. Cómo te defiendes antes de abrirte. Cómo anticipas antes de escuchar. Y esa observación, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. No porque transforme la vida de inmediato, sino porque te devuelve presencia. Presencia para no reaccionar tan rápido. Presencia para no concluir tan pronto. Presencia para no cargar el momento con historias antiguas. Y aquí ocurre algo sutil pero profundo. La vida empieza a sentirse más liviana. No porque haya cambiado, sino porque dejaste de mirarla siempre desde el mismo peso. Cuando el observador se relaja, la experiencia se expande. No se vuelve perfecta. No se vuelve ideal. Se vuelve real. Sin tanta interferencia. Y eso es madurez.
no espiritualidad decorada, no positivismo, no búsqueda constante, madurez interna. Aceptar que no todo lo que ves es la realidad. Aceptar que muchas veces estás viendo una versión filtrada por tu historia. Aceptar que ese filtro no eres tú. Solo fue una adaptación. Y lo más importante, aceptar que puedes soltarlo sin destruir nada. Soltar no es olvidar. Soltar no es negar. Soltar es dejar de mirar siempre desde el mismo lugar. Si este punto te está tocando, escribe ahora mismo en los comentarios una sola frase. Ahora observo antes de interpretar. No como afirmación para convencerte, sino como gesto consciente. Porque cada vez que eliges observar antes de reaccionar, algo interno se reordena. Seguimos. El error más común es creer que este cambio es mental. No lo es. No ocurre porque pienses diferente. Ocurre porque ya no te identificas completamente con la interpretación. Empiezas a notar el espacio entre lo que ocurre y lo que haces con eso. Y ese espacio es libertad. No una libertad eufórica. No una libertad espectacular. Una libertad sobria. Silenciosa. Real. La libertad de no tener que responder desde el mismo lugar de siempre. Y cuando eso ocurre, algo importante se revela. La realidad nunca estuvo en tu contra. Nunca estuvo bloqueada. Nunca estaba fallando. Solo estaba respondiendo al punto desde donde la mirabas. Cuando ese punto cambia, aunque sea un poco, la respuesta cambia. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque dejaste de imponerle la misma lectura. Por eso este mensaje no te dice qué hacer después. No te promete resultados. No te ofrece un camino. Porque el verdadero cambio no ocurre en el hacer. Ocurre en el mirar. Y mirar desde otro lugar no es un acto heroico. Es un acto honesto. Es admitir que has vivido mucho tiempo en automático. No por inconsciencia, sino por hábito. Y que ahora simplemente eliges ver. Ver sin prisa. Ver sin corregir. Ver sin buscar. Solo ver. Cuando haces eso, el observador deja de ser una prisión y se vuelve una puerta. No una puerta hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre estuvo ahí, pero no podías percibir desde el mismo ángulo. La vida no pide que la entiendas, pide que la mires sin tantas capas. Y cuando lo haces, algo se acomoda solo, sin esfuerzo, sin técnica, sin promesa, solo presencia. Y eso, aunque no tenga nombre llamativo, es lo más transformador que existe. Hay un punto en el camino donde ya no sirve seguir acumulando comprensión, no porque entender sea inútil, sino porque llega un momento en el que entender más solo refuerza el mismo lugar interno desde el cual miras. Muchas personas confunden profundidad con acumulación. Creen que cuanto más entienden, más libres serán, pero siguen mirando la vida desde el mismo punto tenso, el mismo punto defensivo, el mismo punto cansado. Y entonces algo se vuelve evidente para quien se atreve a mirar con honestidad. No es la falta de claridad lo que mantiene la repetición, es la fidelidad inconsciente a una forma de observar que nunca fue cuestionada. Ese punto interno no grita, no se anuncia, no se presenta como problema. Opera en silencio. Decide cómo interpretas una oportunidad, cómo reaccionas ante una pérdida, cómo escuchas una palabra que no te gusta, cómo anticipas un rechazo incluso antes de que ocurra. Y mientras ese punto sigue activo, la vida se convierte en confirmación constante. Confirmación de que algo falta, de que algo pesa, de que algo nunca termina de encajar. No porque sea verdad, sino porque ese es el ángulo desde donde miras.
Aquí aparece una madurez que no tiene brillo, pero tiene profundidad. La madurez de aceptar que muchas de tus conclusiones no vienen de la realidad, sino del lugar desde donde la estás leyendo. Aceptar eso no te debilita, no te quita identidad, no te deja vacío, te vuelve honesto. Porque ya no necesitas sostener la idea de que así son las cosas. Empiezas a ver que así las estabas mirando. Y esa diferencia es enorme. Cuando el observador se hace visible, algo se afloja en el cuerpo. No de forma espectacular, de forma sutil. Respiras distinto, escuchas distinto, reaccionas con un pequeño retraso. Ese retraso es clave. Es el espacio donde antes no había nada. El espacio entre lo que ocurre y lo que haces con eso. Y en ese espacio, por primera vez aparece elección. No la elección mental, no la elección forzada. La elección natural de no responder siempre desde el mismo lugar. Muchos temen este punto porque creen que van a perder intensidad, pasión o identidad. Pero ocurre lo contrario. Cuando dejas de mirar desde la defensa constante, la vida se vuelve más directa, más clara, más viva. No más fácil, más real. Ya no necesitas exagerar para sentir. Ya no necesitas drama para percibirte vivo. Ya no necesitas conflicto para confirmar que existes. Empiezas a estar. Y estar es profundamente transformador. Aquí hay algo que vale la pena decir con claridad. Este cambio no te convierte en alguien especial. No te pone por encima de otros. No te da respuestas definitivas. Te devuelve algo mucho más simple. Presencia. Presencia para no reaccionar desde viejas heridas. Presencia para no cargar el presente con historias pasadas. Presencia para no proyectar constantemente futuros que aún no existen. Y esa presencia, aunque no haga ruido, reorganiza todo. Relaciones, decisiones, prioridades. No porque intentes cambiarlas, sino porque ya no las miras desde el mismo punto estrecho. La vida responde a eso, no como recompensa, como coherencia. Si hasta aquí algo se acomodó dentro de ti, escribe en los comentarios esta frase. Solo una vez. Dejo de reaccionar. Empiezo a ver. No para convencerte, no para mostrar nada, sino para marcar internamente ese giro interno. Porque cuando nombras el cambio de mirada, el cuerpo lo reconoce. Seguimos. Hay algo profundamente liberador en darte cuenta de que no tienes que arreglarte, no tienes que mejorar, no tienes que convertirte en otra persona. Solo tienes que dejar de mirar siempre desde el mismo lugar. Ese lugar que juzga antes de comprender, que se cierra antes de sentir, que interpreta antes de escuchar. Ese lugar no es malo, fue útil, pero ya no es necesario sostenerlo como identidad. Cuando lo sueltas, no te pierdes, te amplías. Empiezas a notar matices donde antes solo había conclusiones, silencios donde antes había ruido interno, espacios donde antes había urgencia. Y en esos espacios, la vida se muestra sin tanto filtro. No perfecta, no ideal, honesta. La honestidad de lo que es, sin necesidad de ser traducido constantemente. Ese es el punto donde muchas búsquedas terminan sin necesidad de ser reemplazadas por otras. No porque hayas llegado a algo, sino porque dejaste de interferir tanto con la experiencia. El observador relajado no controla, acompaña, no empuja la vida, la permite. Y permitir no es resignarse, es dejar de imponer una lectura rígida a todo lo que ocurre. Cuando haces eso, incluso el dolor se vuelve diferente. No desaparece, pero no se vuelve identidad. No se transforma en historia fija. Pasa, como todo. Y ese pasar es señal de que ya no estás mirando desde el mismo punto congelado. Aquí no hay cierre espectacular, no hay frase final que lo resuma todo, porque la vida no funciona en conclusiones. Funciona en presencia sostenida, en pequeñas decisiones internas, en microajustes de mirada, en silencios que antes no existían. Y ese es el verdadero final de este mensaje. No que entiendas algo nuevo, sino que mires ahora mismo desde dónde estás mirando. Si lo haces, aunque sea por un instante, ya no estás en automático. Y eso es suficiente.